En el cine todo parece un caos. Si soy sincero, sí, es un caos. Pero en realidad ese caos tiene un sentido, tiene un orden. Hoy en Cine y Mates vamos a hablar de los roles en un rodaje. ¿Cuáles son los roles en un rodaje? ¿Quién hace qué cosa? ¿Qué hace? ¿Y por qué es tan importante que cumplan su función por el bien de la película, del cortometraje, del proyecto? Ponete cómodo, cebate un mate y vamos a ver esto. Esto es Cine y Mates. Bueno, hola queridos amigos y amigas de Cine y Mates. Pero en el capítulo anterior estuve hablando un poco de lo que es guión y les había prometido hablar de montaje. Bueno, eso no va a suceder claramente por ahora. Porque dije, es mejor si cuento un poco la generalidad de lo que sucede en un rodaje para que vayan teniendo idea de esto y después ir de a poquito en cada uno de esos roles, en rodaje, en pre, en post. Así que como ya también tenía armada una presentación de cada rol, que la armé para los trabajos prácticos de la escuela, dije, voy a explicar eso un poquito por arriba para que tengan un sentido de qué hace cada rol. Así que la presentación es la que vamos a ver ahora mismísimo. La presentación es esta. Bien, los roles en la realización. Primero el director, ¿no? La dirección. La dirección es la cabeza creativa del proyecto. Es quien tiene la visión de todo el proyecto en general. Es quien interpreta el guión, el que toma las decisiones estéticas, las decisiones narrativas y el que guía a los actores en sus interpretaciones. Coordina el trabajo de todos los departamentos. Ese es el director, en general, es el que tiene toda la visión durante todo el proyecto, durante el pre, durante el rodaje y durante el post. En términos generales es el rol que más se conoce popularmente, el director. Esto viene así en estas últimas décadas, porque antes lo más conocido era la producción. ¿Quién producía? La figura del director es más desde la novela vague hacia acá, el cine de autor, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante quizás. Entonces, para que se entienda, el director tiene la visión general del proyecto, es quien lleva adelante todo, es el que tiene que saber de todos los roles, para complementarse bien, para expresar lo que quiere y hacerse entender con todos los otros departamentos. Entonces, ahí tenemos en la diapositiva más o menos las responsabilidades, ¿no? Tomar las decisiones clave, resolver problemas en el momento. Lo que pasa siempre en el rodaje es que hay problemas. Porque la locación no era como se pensaba, porque está lloviendo, porque se rompe una luz, porque hay ruido en el set. Bueno, obviamente que esto cambia en producciones más a pecho, más pequeñas, más independientes y producciones donde hay mucho más dinero, mucho más presupuesto. Si hay más presupuesto, hay más control. Entonces, nada, la cabeza del proyecto es la dirección, el director. Por ejemplo, en esta diapositiva hablamos de Stanley Kubrick, que era un director muy meticuloso, ¿no? Y muy obsesionado. En El Resplandor, que es la película que tenemos acá, que espero que la hayan visto, y si no la vieron, corran a verla porque es una obra maestra de Kubrick, basado en un cuento de Stephen King, en una novela de Stephen King. Kubrick era muy meticuloso con todo, con el ritmo, con la puesta en escena, con el movimiento de cámara. Él era fotógrafo antes de ser director, entonces le gustaba mucho tomar la cámara y hacer escenas él mismo. Y esto lo aclaro porque vamos a ver en un rol más adelante que un rol es el cámara. El director no siempre tiene que agarrar la cámara, pero cuando él quiera, el director puede hacer lo que quiera en realidad. Pero por lo general es uno de las cosas que hace es agarrar la cámara. Kubrick era muy obsesivo, muy obsesivo. Hay una historia que se sabe muy bien que llevó al colapso a Shelley Duvall, que es la protagonista femenina, que es la mujer de Jack Nicholson. Bueno, si no vieron The Shining, vayan a verla. Eso en general es lo que hace el director, ¿no? La visión general, la visión creativa, es el que pone el sello, es el estilo de la película, es él. Pero para lograr hacer una película, porque los directores no hacen solo una película, nadie hace solo una película, necesita de un equipo. Y el equipo son los siguientes que vamos a hablar en el rodaje. Esto lo aclaro porque son los roles en el rodaje. Hay cosas que no están en el rodaje, que son post o previo. Los efectos especiales que no son de maquillaje son posterior. Y a veces también en el rodaje. Pero bueno, en grandes producciones, donde hay un equipo, una pantalla azul, una pared azul, chabones vestidos disfrazados de verde, bueno, estamos siempre hablando más de lo que es cine independiente, ¿no? Así que vamos con el siguiente rol de un rodaje. Y es un rol muy importante que es el del asistente de dirección. El asistente de dirección es como el cerebro logístico, ¿no? Para mí, lo leí por ahí, no me acuerdo quién lo decía, que el asistente de dirección es el director de los técnicos. No es la cabeza creativa, sino la cabeza logística, ¿no?
es como el que lleva adelante el horario, es el reloj del proyecto. Acá dice que si el director es el alma del rodaje, el asistente es el reloj. O sea, es que si todo sale bien y a tiempo y forma, es el responsable de que eso salga así es el asistente de dirección. Porque es el que controla todos los técnicos, todo el resto de los roles que están en el rodaje, él es el que los maneja. El director solamente está concentrado en que la ejecución, en que la interpretación de los actores, en que la apuesta, en que todo esté como tiene que estar. Y se enfoca en eso, en lo creativo. Para que todo esté en orden y en horario y que todo salga bien y esté todo acomodado, eso es el asistente de dirección. El asistente de dirección es el que elabora el plan de rodaje. El plan de rodaje es un plan con horario y con tareas que se hacen. El plan de rodaje se hace en base a algo que no comenté de la dirección. Lo voy a decir ahora. ¿Qué hace el director antes del rodaje? O sea, ¿qué es lo primero? Esto yo lo expliqué en el video de guión, que después vamos a ahondar mucho más adelante. El director toma una idea, toma un guión, y lo primero que hace es interpretarlo y pasarlo al lenguaje cinematográfico, que ese lenguaje es el guión técnico. Si quiere también puede hacer un storyboard. Un storyboard es como una historieta, un cómic de la película. Que eso por lo general a veces también lo puede hacer el DF, el director de fotografía, que ya vamos a llegar a él. Pero él es encargado de hacer el guión técnico. Que el guión técnico son, yo lo mostré en el capítulo de guión, es cómo se ve una película. Ahora le voy a mostrar. Bueno, se lo voy a compartir en la pantalla, ahora que lo pienso. El guión técnico del último cortometraje que hice, que fue este fin de semana. Estuve una semana sin subir un video por eso, ¿no? La excusa es una excusa válida, que les vengo a contar, que es porque hicimos el último trabajo práctico de segundo año, que fue este rodaje que tuve el fin de este que pasó. Entonces estuve como con mucho pre-rodaje y bueno, ahora ya estamos con 2 semanas para editarlo y presentarlo. Así que bueno, después les estaré linkeando a los cortometrajes que estén para ver. Algunos no están, otros sí. Así que voy a linkear acá, ya que estoy, voy a linkear ahora al canal de YouTube donde están estos cortometrajes. Si entras, es una playlist con todo el cine independiente que he hecho desde poco conocimiento hasta ahora que estoy ganando cada vez más, ¿no? Con la escuela además. Así que si los querés ver, te dejo este link por acá arriba. Y fíjate que está desde un corto que hice con la secundaria hasta el último. Entonces, este guión técnico que te voy a mostrar es el de este cortometraje que se llama Picaporte. El guión técnico es esto, ¿no? Es el guión en planos. Plano 1, plano 2, hasta la cantidad de plano que tenga. Cada plano tiene un tamaño, ya después lo vamos a ver. Y bueno, ahí se escribe todo. El sonido que va a estar, los efectos de sonido, algún comentario. Y si querés también se puede sumar el storyboard. Esto es lo que hace el director. Entonces, en base a ese guión técnico, el asistente de dirección después lo toma y hace un plan de rodaje. Que básicamente dice el horario del rodaje, desde cuándo, hasta qué hora, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que son jornada larga de rodaje, son de 12 horas. Y te va diciendo todo el tiempo a qué hora se empieza a grabar, a qué hora se contrata, a qué hora se convoca a los actores, a qué hora se almuerza, a qué hora se tira tal plano, el tiempo que tenemos entre medio para acomodar las luces, etc. Entonces, el asistente de dirección hace eso como pre-rodaje, antes del rodaje, y después coordina todo, ¿no? Los movimientos, comunica las órdenes del director. Y es el asistente de dirección el que ustedes van a ver en fotos, el que tiene la claqueta. La cosita esa que hace chac, que sirve para unir el sonido y la imagen. Para unirlo. Bueno, ese es el asistente de dirección, básicamente. Es el jefe de los técnicos. Es el que coordina todo y el que hace que todo salga bien. El que tiene un plan de rodaje que dice, de esta hora hacemos esto y aquello y aquello. Y si estamos atrasados, va diciendo estamos atrasados, media hora, tal hora, papá. Así que bueno, y si hay algo que decir, se lo dicen al asistente de dirección. Nadie se comunica directamente con el director de la película. Todos se comunican con el asistente de dirección. Y después cada uno se comunica con el director de su rol. Porque ahora vamos a pasar a los siguientes roles, que son las cabezas de área. Después cada área tiene como asistentes. En grandes producciones hay muchísimos asistentes. El director tiene asistente de dirección principal. Y después hay asistente, asistente 2, asistente 3, etc. Así que ahora vamos a pasar al siguiente rol, que es el de director de fotografía. DF. Esa es la abreviación. El DF, bueno, vamos a verlo en la diapositiva. El DF es el responsable de la estética visual.
de cómo se ve. Yo, por ejemplo, acá tengo una luz arriba, naranja, y una cálida, y una luz acá más fría, de frente. De para mostrarla. ¿Ves? Si no tengo esa luz, no tengo relleno de frente. Y acá la tengo de frente y es muchísimo más dura. Muchísimo más dramática esta luz. Pero si la dejo acá, es mucho más limpia porque está rebotada. Bueno, el DF se encarga de cómo se ve, de la estética visual, de las luces, ¿se entiende? De las ópticas de la cámara, de qué lente uso, para qué momento, de los movimientos de la cámara también. Entonces, si el director le dice, necesito que en este plano, yo necesito que este plano transmita encierro. Entonces el DF va a decir, bueno, voy a poner este tipo de luz acá, este rebote allá. Voy a poner este lente que achica los espacios y voy a hacerle un movimiento de cámara, un dolly in, un traveling in hacia la cara de este personaje, para decirle que está encerrado y que entonces estamos en la mente de él. Bueno, el director de fotografía es el que se encarga de esto. Acá lo podemos ver en las responsabilidades, ¿no? Diseñar el estilo visual junto al director, coordinar el equipo de cámara y gaffer. El DF es el que coordina a cámara y gaffer, que ahora vamos a ver qué tipo de rol es. Cámara y gaffer son dos roles del rodaje. Y es el que selecciona qué tipo de cámara vamos a usar, qué lente de cámara vamos a usar y qué filtros. Los filtros van también en las luces, ¿no? El tipo de lente interesa porque ya hablaremos de los lentes más adelante, pero básicamente el lente lo que hace es esto, ver cómo vemos nosotros, ver con mucho más espacio o ver mucho más acotado, más planito. En los teléfonos modernos hoy ya tenemos esos tres tipos de cámaras. La cámara normal, entre comillas, vamos a decirle, la gran angular y la teleobjetivo. El ojo de pez, para que se den una idea, es una gran angular, gran angular. Ese es un ojo de pez, que toma mucho más de lo que toman los ojos nuestros. Entonces, el DF se encarga de todo eso. Por ejemplo, acá hablamos en el ejemplo de Roger Deakins. En Blade Runner, él decide usar luces LED, niebla y contrastes para reforzar el tono distópico. Acá tenemos los dos planos, ¿no? Obviamente esto sí es efecto visual, Ana de Armas, pero el resto de la niebla, del humo, bueno, y las luces LED es el tono distópico. Acá, por ejemplo, algo de luces que podemos hablar por arriba es esto. La luz, en el entorno natural no vamos a encontrar nunca una luz fucsia. Entonces, si vemos una luz fucsia es porque es algo que no es real. Cuando ustedes vean películas de ciencia ficción van a ver mucho luz fucsia o fluorescente o cosas así. Del estilo de que está acá el holograma de Ana de Armas. Porque en la naturaleza una luz así no existe. Es más bien en la escala de Kelvin, de un celeste a un naranja. Es como lo que vemos en el cielo. Un celeste cuando está la luz arriba de todo y un naranja cuando está o amaneciendo o atardeciendo. Ya vamos a hablar de la temperatura. Eso es la temperatura de color. Ya llegaremos ahí. Pero bueno, eso es lo que hace un DF, ¿no? Define la estética visual. ¿Cómo se ve algo? Básicamente, cómo se ilumina. Cómo se ilumina y cómo se ve. Con qué lente. Y cuál es el encuadre. Eso. El ejemplo que tenemos acá es el de Roger Deakins. Bueno, después del director de fotografía viene cámara. El operador de la cámara. El operador de la cámara básicamente no es que labura para el DF, pero va a manejar la cámara. Con lo que el DF le diga. El DF le va a decir, necesitamos este tipo de lente, esta cámara y este movimiento. Y entonces el operador es el operario, es el que labura con la cámara. El que si tiene que poner un grip, se lo pone. El que anda con la cámara y es el que la tiene en la mano. Para algunos esto es lo favorito. Porque hoy en día lo que tenemos, como tenemos teléfonos, todos somos operarios de cámara. Y elegimos el encuadre y vemos el nivel y la composición de ese encuadre, ¿no? ¿Dónde es mejor? Pero la composición la maneja también el director cuando hace un storyboard. Todos están bajo esa visión, ¿no es cierto? Pero bueno, el cámara es el que maneja la cámara. Es el que hace los movimientos que le diga el DF. Es el que hace el enfoque, el encuadre, la exposición de la cámara. No todas las cámaras se manejan igual. Es el que corrobora que el equilibrio de color esté bien, el balance de blancos. Bueno, cosas más específicas que ya veremos. Si no hay, a veces, en los rodajes de mucha producción, hay un foquista. En el cine independiente no. Entonces, el cine independiente, el cámara, no solamente tiene la cámara, hace los movimientos, se fija que esté el balance de blanco bien, sino que también hace el enfoque. Hacer el enfoque es, miren, mi cara ahora se va a desenfocar y acá se va a enfocar acá atrás. Porque todo lente tiene un enfoque, es como la visión nuestra. Yo si me saco yo tengo anteojos porque mi enfoque lo hago fuera de mi óptica. Entonces los anteojos me regulan. Pero básicamente es esto. Está nítido en un nivel
a una distancia y después a otra no. Por ejemplo, allá atrás no está enfocado eso, pero acá sí. Entonces en la cámara eso es manual, en muchas no. Hoy hay muchos enfoques automáticos, pero por lo general es manual y en producciones de grandes presupuestos hay un foquista que hay un dispositivo Bluetooth inalámbrico que el foquista está todo el tiempo viendo la pantalla. Está así y está todo el tiempo enfocando. Para que se den una idea, hay unas películas donde vos ves un foco acá y en el mismo plano, sin hacer un corte, ves un foco más atrás. Eso es foco diferenciado. Eso es esto, hacer el enfoque acá y el enfoque allá atrás. Bueno, eso en el cine independiente lo hace el cámara. Así que, un ejemplo de cámara que podemos ver, ¿no? En 1917, el camarógrafo que está lleno de grips, tiene un Steadicam ahí, tiene la cámara tiene un monitor, tiene pesas para estar balanceado. Bueno, eso es el rol de cámara en un rodaje. Ahora, el siguiente es el gaffer. El gaffer es el jefe de los eléctricos. ¿Y quiénes son los eléctricos? Bueno, antes que nada vamos a decir qué es el gaffer. El gaffer es el encargado de implementar el esquema de iluminación definido por el DF. El DF, así como le decía cámara, pon este lente, haz este encuadre, haz este movimiento de cámara, al gaffer le dice, estas son las luces, esta es la planta, esta luz quiero que vaya acá, quiero que rebote allá y quiero que pongas esta barracuda acá, etc. El gaffer es el que ejecuta el plan de la luz que le pasa al DF. Lisa y llanamente. El gaffer es el jefe de los eléctricos. Entonces, como por lo general en grandes producciones hay mucha luz, mucho trípode, mucha cosa, etc. Mucha difusión. Hay mucho trípode en un set. No es luz nada más, sino que hay luces, rebotes, filtros, bla, 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 y cables. Entonces el gaffer es el jefe de los... Tiene un grupito de gente que son los eléctricos, o antes le decían tiracables. Algunos le siguen diciendo. Pero son todos los que ejecutan. Entonces el jefe, el gaffer es el que coordina toda esa ejecución. Y los eléctricos son los que laburan, los que montan los trípodes, los que montan las luces, los rebotes, los niveles de iluminación, filtros, etc. Acá tenemos el ejemplo de The Lighthouse. El gaffer dice trabaja con lámparas prácticas y focos antiguos para lograr un blanco y negro expresivo. The Lighthouse es una peli de Robert Eggers. Es una de mis pelis favoritas. Y la fotografía es hermosa. Cuando dicen fotografía es esta, ¿no? Es como se ve. El DF le planteó una fotografía minimalista, porque están encerrados en un faro, y que solamente se ilumine con farolas, con luces chiquitas. Y entonces el gaffer se encargó de esto, ¿no? De conseguir todos estos dispositivos y ejecutarlos como se los dijo el DF. Y ahí pueden ver, ¿no? Una mínima iluminación, pero significativa, porque es algo que lleva mucho drama en estas escenas. Entonces, ese es el gaffer. Y los eléctricos son los que trabajan ejecutando las directivas del gaffer, que a la vez ejecuta las directivas del DF. Entonces, emblocándolo, dentro del departamento de fotografía está cámara y está gaffer y los eléctricos. Y en cámara a veces está el foquista también, a grosso modo. Tenemos el rol de sonido, director de sonido, ¿no? El director de sonido es el responsable del diseño sonoro de la obra y del registro correcto del sonido directo. El director de sonido, en el guión técnico teníamos, ¿no? O en una propuesta estética, que también eso lo hace el director, una propuesta estética, qué quiere él de cada departamento, de cada rol. Puede pedir qué tipo de música quiere, qué tipo de sonido ambiente, si quiere tensión, felicidad, tristeza, qué tipo de emoción quiere comunicar. Eso se encarga el director de sonido. Él arma todo ese ambiente y se encarga de todo, de los sonidos en un rodaje, de asegurarse de que estén. Y en el rodaje vamos a tener por lo menos a dos. Uno son el que graba todo eso, que es el que está con la grabadora en set del sonido, y el microfonista. Puede haber más de un microfonista. La imagen típica que vemos es la personita con la caña y el micrófono. Acá les voy a mostrar una foto de eso para que se den una idea. Y después está el que sostiene el que graba todos esos sonidos, el que está en vivo escuchando lo que graba el microfonista directo con el boom, que también a su vez tiene auriculares, y está todo el tiempo controlando que no se rompa ese audio, con una grabadora o con un changuito donde tiene todo el equipo de retorno, de auriculares, si alguien pide escuchar, si
Si alguno quiere escuchar, el director también debería tener auriculares. Va controlando las ganancias de esos micrófonos. Y el microfonista son los que están en el movimiento. Cuando se mueve la cámara, se mueven con ellos. La actividad del microfonista es crucial, porque tiene que poner el boom, que es el micrófono, que va en una caña, cerca de la emisión de la fuente sonora, de la boca de los actores. Entonces, por lo general tiene que estar muy cerca. Y si no hay cañas, porque si son planos generales, se usan corbateros, que son micrófonos que se ponen en la ropa. Y a veces los sonidistas trabajan muy estrechamente con los vestuaristas para armar estos corbateros. Porque el corbatero roza mucho con la ropa y hay mucho ruido de ropa en ese caso. Lo mejor siempre es captar lo que más se pueda y con más calidad posible con un boom, con una caña. Pero siempre se refuerza con corbateros y demás. El director de sonido también supervisa, todo esto, la grabación en set, los micrófonos, y después participa de la mezcla del sonido. En lo que decíamos de la postproducción de sonido, el director de sonido obviamente está ahí. Ya hablaremos de la postpro de sonido. Pero es como el toque final. Es como tenemos un montajista de la película y un montajista de sonido. Vamos a decirlo así. Que es muy importante porque una película se tiene que escuchar bien. Más que verse bien. Porque una película que se ve excelente pero se escucha mal, es una mala película. Porque no se entiende. Ahora, una película que se escucha perfecto, aunque tenga una calidad más o menos, y la historia obviamente siempre tiene que ser buena, ¿no? Es mucho mejor que lo contrario. Acá tenemos el ejemplo de Dunkirk de Nolan. Que habla del sonido de la guerra, ¿no? De las sirenas, de disparos. Y dice que esto es esencial para generar la tensión que tiene Dunkirk. Así que vamos con el siguiente rol. La dirección de arte. Dirección de arte es el que se encarga de lo que vemos. No de cómo lo vemos, sino de lo que vemos. Porque de cómo lo vemos ya dijimos que es cámara, iluminación. Y lo que vemos, o los colores que vemos, la ropa que vemos, es dirección de arte. Dirección de arte dice desde los colores de las paredes hasta los objetos del decorado, la utilería, atrezo, todas esas cosas que están en el set se encarga arte. La cortina, la escenografía, la utilería, la ambientación, los objetos, como les decía hoy. Esto se trabaja todo desde arte. Y trabaja, obviamente, como todos los roles, en colaboración estrecha con el DF y el director. Es el que crea el mundo visual de la obra. Y trabaja también junto con maquillaje y vestuario. Pero arte es eso. Arma la escenografía, arma los objetos que se ven y arma los objetos con los que interactúan los personajes. Y la paleta de colores. Si ustedes ven, no sé qué ejemplo tengo acá. Nostalgia de Tarkovsky. No quise poner Wes Anderson porque todos ponen a Wes Anderson. Yo estudié diseño y lo vi en toda la carrera y un poco me quemó el coco. Y la verdad, está bien Wes Anderson, pero lo voy a dejar ahí. Pero si vieron alguna peli de Wes Anderson van a ver que está muy cuidado todo eso. Los colores, las paletas de colores están muy cuidadas. No sé, en Hotel Budapest hay una paleta pastel rosa en toda la película. Eso es arte. Ahora, además de arte, acá vemos el ejemplo de Nostalgia de Tarkovsky. Si no la vieron también mírenla. Este es un cine más lento, más difícil de absorber. Pero Tarkovsky a mí me gusta mucho. Acá, fíjense, ¿no? El decorado. Los tonos, la gama de marrones. Esto está obviamente atadísimo a la película que el nombre lo denota, ¿no? Nostalgia. Lo que decíamos, ¿no? Paleta de colores, texturas, objetos y demás. Ahora, además de eso, está la ropa de los actores. Y el maquillaje. Y el peinado. Maquillaje y peinado. El maquillaje de los actores, que se retoca todo el tiempo. El vestuario. Dependiendo de la longitud de la producción, vestuario tiene preparado un vestuario para cada día. Pero también se encarga de esto, ¿no? De vestir a los personajes. En base al guión. Por lo general se mantiene eso supervisado por el director, ¿no? Pero vestuario. En el rodaje acomoda la ropa si se desacomodó. Pero eso es parte del departamento de arte. Pero el laburo es más que nada el pre. En rodaje sí está mucho maquillaje y peinado. Porque se me desmaquillan con las luces, con el movimiento, se despeinan también. Entonces, eso. Acá tenemos como ejemplo de Iron Lady, que es Meryl Streep haciendo de Margaret Thatcher, ¿no? Todo el maquillaje que le hacen
con las arrugas y demás, y el peinado. También entra acá, bueno, en los efectos especiales de maquillaje serían acá, por ejemplo. Pero bueno, en producciones de baja presupuesto no están. Bueno, y el último rol que hay en un rodaje, que en realidad casi nunca está el jefe de producción, pero es la producción. Y la producción se encarga de gestionar todos los recursos que tiene el proyecto. Es el que pone la plata, básicamente. Lo que les hablaba hoy de que antes era la figura más fuerte en un proyecto, lo sigue siendo porque es quien pone la plata. Los estudios de la Warner, Paramount, bueno, los grandes estudios son los que hacen posible una película. Pero eso, hace unos años se reforzó la figura del director. Y la producción hace eso, ¿no? Pone la plata, los presupuestos, financia todo, coordina, obviamente coordina el cronograma del rodaje, coordina el plan de rodaje con el asistente de dirección, pero bueno, contrata todos los equipos, locaciones, catering. Y después dentro de la producción también hay roles específicos para cada cosa, ¿no? Hay diferentes áreas. Y son individuales, independientes, que responden a producción. Acá tenemos el ejemplo de Roma, de Cuarón, que si vieron la portada esta diapositiva, era Cuarón metido en un auto. Y dice que debieron recrear calles enteras de los años 70 en México. Y esto implicó una logística complejísima. Porque tenían tiros largos las calles de Roma, de la película algunas. Y bueno, las pelis de época tienen esto. Mucho dinero en presupuesto de producción, de vestuario, de maquillaje. Pero bueno, esos fueron los roles que hay en un rodaje a grosso modo, ¿no? A saber. Y uno lo puede también notar si ve la entrega de los Oscars, porque son premios, los premios son a los roles, a los departamentos de un proyecto. Y bueno, de los que no están en rodajes, guión casi nunca está, el guionista casi nunca está en el rodaje, y el productor tampoco. Si el productor está en un rodaje, bueno, es porque pasó algo, porque se perdió algo, porque no hay más plata. Pero bueno, esos son los roles en un rodaje. Entonces, eso, ¿no? Un rodaje es un trabajo en equipo. Sin un equipo no se puede hacer un proyecto. Pero cada rol tiene que cumplir su función y no pasarse de esa función, porque si no se vuelve un caos. En un rodaje todo es un caos, pero es un caos ordenado. Y quien más lo ordena es el asistente de dirección. Esa es la verdad. Y si no lo hace, lo puede hacer también el director, pero no es la tarea principal. Porque si no, ahí se pierde el tema de su función, que es la visión creativa y estética de todo el proyecto. De que todo salga según lo que él veía en su cabeza, ¿no? Así que bueno, nada. Lo bueno de que si estás estudiando es que, como yo, que intentes pasar por todos los roles, si querés ser director, o que sepas cómo funciona cada rol. Porque de esa forma vas a poder comunicar mejor lo que vos querés para tu película. Si vos sabés de iluminación, vas a saber comunicar mejor qué tipo de luz querés, cuál es la calidad de iluminación, para qué momento, si sabes de lentes también, o de encuadre, o de composición. Así que esos fueron los roles en un rodaje. Obviamente hay mucho más fuera del rodaje, en pre, en post, después todo lo que es el montaje, ¿no? Que eso es después de rodar. Pero bueno, hoy quería hablarles de esto, de lo que son los roles en un rodaje, para que sepan cómo es ese caos. Ese que parece un caos sin control, bueno, no lo es. Así que, bueno, nos vemos el próximo capítulo. No sé de qué lo voy a hablar porque no les quiero mentir ni volasear, porque les dije que iba a hablar de montaje la anterior y al final estoy hablando de los roles. Así que bueno amigos, estos fueron los roles en un rodaje. Espero que les haya gustado. Déjenme comentarios de alguna pregunta que tengan con respecto a esto. Como les dije en el video de presentación, esto es obviamente enseñarles lo que voy aprendiendo en la escuela. Entonces siempre vamos a ir ahondando a medida que suba videos, ¿no? La idea es hacer videos generales y después ir hablando en detalle de cada cosa. La idea es ir hablando después en detalle, ¿no? Ahondar en cada rol, en cada tarea. Vamos a hablar de la composición. Ya hablamos de guión. En guión vamos a ir hablando de cosas puntuales del guión. En montaje también. En foto también. Así que si tienen alguna cosa puntual, la pueden dejar en los comentarios y la traeré en algún video próximo. Y una vez que tenga eso, me gustaría hacer especiales. Especiales de directores, de guionistas, que es lo que más me gusta. Hablar de alguna película en particular de algún director, alguna película icónica, no sé, como Psicosis de Hitchcock, se me ocurre. Así que bueno, nos vemos en el próximo Cine y Mates. Y recuerden, si quieren
ver alguno de los proyectos que hice, pueden entrar al link que les dejé al principio, que es mi canal personal. Así que bueno, amigos, me voy tomando mates porque esto es Cine y Mates. Nos vemos.